Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. El mundo se dirime en medio de muchas preguntas y también de muchos liderazgos que creen tener mucha certeza. Hay movimientos, hay quienes dicen que ya no existen las izquierdas ni las derechas, hay quienes señalan que hay una nueva tensión entre pueblo y élite. Bueno, todas esas son preguntas que dan vuelta y que han aterrizado en nuestro país y que están muy vivas y muy presentes en esta campaña presidencial que ya arrancó, que ya partió. ¿Existen las izquierdas? Hay un pacto hoy día, liderado en este caso por la nueva candidata presidencial, Janet Jara, en el que son varios los partidos de izquierda. ¿Cuánto le importa a la ciudadanía finalmente que uno sea de izquierda o derecha, que los domicilios políticos sean gravitantes en la propuesta? De eso y más queremos conversar en estas conversaciones sin pauta con el sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del 2007, Manuel Antonio Garretón, que no es cualquier sociólogo. Es peleador a veces, pero es un sociólogo que viene mirando la sociedad hace mucho rato y que la viene mirando a veces de modos muy críticos y a veces de modo también más compasivo. Entonces, por eso es interesante poder escudriñar un poco este momento y te agradezco muchísimo, Manuel Antonio, que estés aquí en Conversaciones sin Pauta. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Es un gusto tener una conversación contigo y he dejado de ser peleador. Ya, podríamos hablar de eso después en otro momento, pero bien. Veía recientemente que Patricio Fernández lidera una cátedra en la UDP que se llama, es la cátedra sobre democracia, ¿no? Y había una pregunta que ya le había hecho respecto de qué significa ser de derecha y se preguntaba qué significa ser de izquierda. Tú has habitado, como se dice ahora, en ese mundo de las izquierdas durante toda tu vida. ¿Hay alguna claridad de lo que significa ser de izquierda? ¿Te parece que el Partido Socialista sabe a quién le está hablando, a quién representa? ¿Qué es el PPD hoy día? ¿Qué es el Partido Comunista? ¿El problema es de identidad o es de foco? Mira, yo creo que es una pregunta muy compleja, porque yo creo que lo que importa para poder definir lo que es un partido o un grupo de izquierda hoy día es menos el marco ideológico, digamos, incluso a veces los programas presidenciales, como está ocurriendo hoy, donde se ve, por ejemplo, una bastante coincidencia en grandes temas, con una pequeña diferencia en cómo se va a hacer. Claro. Entonces la izquierda va a enfatizar más, y esto es importante para contestar después tu pregunta, va a enfatizar mucho más el tema, por ejemplo, del papel del Estado, tanto en el desarrollo económico como en la capacidad, digamos, redistributiva, como en la posibilidad de intervenir para las políticas medioambientales, que es un problema fundamental hoy día en el mundo, etc. Y la derecha va a insistir principalmente, y eso uno lo ve, está de acuerdo en cuáles son las 3 o 4 prioridades, pero va a insistir más bien en quitarle capacidad al Estado, más en el componente estrictamente mercado-capital que en el componente de justicia social, y además, yo diría, con el predominio hoy día, la tendencia a la hegemonía de los sectores más autoritarios y menos democráticos. Va a ser segunda vez que la derecha va a ser encabezada, muy probablemente, por lo menos la primera vez fue, la segunda va a ser encabezada por el Partido Republicano, por José Antonio Cast. Sí, perdona, cierra la idea porque al otro lado está Janet Jara, y vas a decir eso. Claro, y por otro lado es en la izquierda lo que uno ve en esta izquierda es un fenómeno que yo creo que es muy, muy importante. Al final, la derecha termina siempre votando en conjunto. Se ordena. Se ordena hoy día en torno a la alternativa más autoritaria, digamos, y yo diría menos democrática. Termina en eso.
Y en el caso de la izquierda, yo creo que lo que ha ocurrido, y tiene que ver un poco en el caso chileno, con la disminución, vamos a decirlo en términos más exagerados, desaparición del centro político. Chile fue normalmente un país de 3 polos, 3 tercios, el empate, etcétera, al cual hablaban todos los sociólogos e historiadores de otras épocas, en que el centro era muy gravitante. Y en las alianzas que hacía el centro con la izquierda, el centro siempre buscaba ser predominante o hegemónico. Tal como en la derecha hegemoniza las posiciones más autoritarias, en la izquierda, en la centroizquierda, el centro era el pivote finalmente. Claro, y cuando no lo era, creaba problemas, se retiraba y poco a poco fue desapareciendo. Entonces, no tenemos, eso es muy importante, no tenemos centro político orgánico. Si es eso, quiere decir que tampoco hay, yo diría en términos estrictos, electores de centro siempre, porque no tienen el referente que es el partido. Entonces los electores se van a ir a uno u otro lado. ¿Y qué es lo que ha hecho la izquierda? Sí. Entonces, que a partir de eso, lo que la izquierda yo creo se reconstruye en el caso chileno, y se reconstruye sobre la base de 3 pivotes, que son, y ese ha sido el aprendizaje del último tiempo, que la izquierda tiene que ser una, aunque tenga diversidad interna. Y eso es Partido Socialista, Partido Comunista y Frente Amplio, en que uno representa más la vertiente socialdemócrata. Pero, Manuel Antonio, mi duda es la siguiente, y quiero mezclarlo con la ciudadanía, porque a veces, yo soy periodista política, tú lo sabes hace mucho tiempo, pero a veces da la sensación de que la política es como esas bolsitas de plástico llenas de pequeñas burbujitas, pero que no sé si es una conversación mayoritaria a nivel de la sociedad, como pudo haber sido en otros momentos del país. A veces la discusión y la conversación de la política, no sé cuánto reflejo tiene en la conversación, en la discusión de la ciudad, de la gran ciudadanía. No sé qué punto de vértice tienen. Por ejemplo, ¿tú crees que candidaturas puestas como José Antonio Kast en una derecha más ultra o más dura, o la izquierda más dura dentro de las izquierdas, que es el Partido Comunista, con la candidata Janet Jara, representan el Chile actual? ¿Son reflejo de este Chile actual? ¿Es porque el centro ya no existe? ¿O es porque la política terminó ahí, pero la gran ciudadanía no está ahí? A ver, yo creo que hay... No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero creo que hay muchos aspectos que hay que separar en tu pregunta. Una cosa es, y vamos, digamos, partamos por ahí, una cosa es lo que ocurre entre la política, cualesquiera que ella sea, y la ciudadanía, o la sociedad, digamos en general, en que hoy día la política no juega el mismo rol. Entre otras cosas, porque muchas cosas que pasan en el mundo no pasan por las políticas nacionales. Si te bajan el precio del cobre, si entre China y Estados Unidos pasa tales y cuales problemas, bueno, de repente eso la política chilena no puede ser poco al respecto. Entonces, hay ese primer aspecto que tú señalas, que es la política ha dejado de ser lo que era antes, en la cual un sistema político, llamemos fundamentalmente de partidos, representaba a la ciudadanía. El caso chileno era notable. Sí, claro. Había un espejo. El caso chileno era notable. Esto empezó, yo creo, a desaparecer o a atenuarse a partir del 2010, 2011, etc. Uh-huh. Y el ciclo de las movilizaciones representó mucho eso, esa, digamos, ruptura
entre política y sociedad. Yo tengo un libro que se llama eso, La Gran Ruptura se llama. Bueno, en esa ruptura hay un problema, yo diría, en los partidos mismos, pero también hay un problema en la ciudadanía. Lo que llamamos ciudadanía ha cambiado. No es una ciudadanía que, para decirlo en términos que pueden ser muy, muy brutales, pero que piensa en el colectivo, que piensa en la sociedad. Ya, sino en sí misma. Piensa en sí misma y en los grupos cercanos a ella. Ya. En los grupos cercanos. Quizá no tiene nada de malo, eso, pero no estoy diciendo, eso no tendría por qué distanciarte. Pero espérate, el problema que tiene eso, que entonces a los partidos les va a costar. La forma partidos fue creada en el mundo, digamos occidental fundamentalmente, pero fue creada para que los distintos sectores de la ciudadanía se representaban. Sí, y la ciudadanía entendía eso. Y por último, necesitaba a los partidos para llegar al Estado. Esto puede parecer simple, pero es así. Entonces, hoy día lo que tenemos es un estallido de la ciudadanía, donde, por ejemplo, la ciudadanía misma reivindica menos los elementos universales para el país, está menos preocupada vía partidos por el país y está más preocupada de los problemas que enfrenta cotidianamente. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo y en el caso chileno es especialmente más complicado porque, si uno piensa en otros países, los partidos nunca fueron tan importantes. Y entonces... Pero aquí sí. Claro, entonces buscaron formas de representación en organizaciones sociales, en otras maneras. En cambio acá, por ejemplo, en algunos países, la representación territorial es muy importante, lo que ocurre en los territorios, sí. etc. En cambio, Chile, un país centralizado, era a través de los partidos. Y hoy día los partidos no representan eso. Pero lo que yo quería volver al tema de la izquierda que quedó pendiente. Entonces, lo que quería decir es que hay primero este problema de el cambio en la ciudadanía. Tú te das cuenta que cuando tú puedes resolver problemas con una inmediatez enorme por la vía de apretar un celular, internet, etcétera, o hacer una movilización directa con la gente que se ve afectada, necesitas menos los partidos. Entonces estamos en una sociedad estructurada de manera que los partidos se hacen más difíciles de entender y en que hay una perplejidad de la ciudadanía respecto al partido, que se transforma en rechazo, y hay una perplejidad de los partidos de cómo se reinventan. Y en ese sentido, yo creo, para volver al tema de la izquierda, que lo que está ocurriendo en la izquierda es un fenómeno de gran importancia. Yo creo que vamos a la conformación de una izquierda con distintos pivotes. Por el momento hay 3 fundamentales que representan tendencias distintas, pero que buscan básicamente la unidad y que aquello que salga como programa, como propuesta, como proyecto, y yo creo que en general hoy día estamos con la abundancia de programas y con la falta de proyectos, esa es una visión general para los próximos 40, 50 años. La derecha está mucho más empantanada en el fondo en la pauta autoritaria y simplemente estancar los cambios. Yo creo que hay una nostalgia en toda la derecha, perdona que te diga esto, hay una nostalgia en la derecha de lo que fue la dictadura militar. Volvimos a ese eterno retorno. Absolutamente, yo creo que sí. Pero si es así. Ahora. Y en el caso de la izquierda, estamos en presencia, te quiero insistir en este punto, en que se está conformando una nueva izquierda formada por izquierdas clásicas, y los partidos clásicos, y la izquierda nueva. Y esa izquierda, a mi juicio, lo que tiene es, por ejemplo, si uno piensa en el caso del Partido Comunista, lo más importante que está pasando, a mi juicio, dentro del Partido Comunista y con la candidatura de Janet Jara, es que
para decirlo de una manera Dígalo como complicada, digamos, estamos en presencia de un partido que se está convirtiendo al eurocomunismo, que en el mundo ocurrió hace 40, 50 años. ¿Ah? Y eso es Janet Jara. Eso es la preocupación del partido. Menos, por supuesto que hay remanencias y hay debate, porque todo esto implica una transformación de partidos que entienden, fíjate el dato, no es mi programa que se negocia con el otro, construimos juntos un proyecto. Ya, pero Manuel Antonio, quizá es como una rememoranza, pero durante mucho tiempo las izquierdas y las derechas, el avance de sus ideas también iba muy de la mano, muy encarnado con ciertos tipos de liderazgos. Quizás con Michelle Bachelet, te lo pregunto, no lo afirmo, te lo pregunto, ya empieza a moverse más las ideas, el proyecto, con una conexión de líder-ciudadanía más calentita, digo yo, más empática, más cercana, ¿no? Ya no son... Janet Jara, muchos dicen que es muy Michelle Bachelet en ese sentido, pero en el curso de la campaña, estamos recién entrando a la campaña presidencial, ella ha demostrado no ser tan idéntica a Michelle Bachelet, ¿o tú crees que sí? Y te lo planteo porque si lo que estamos viendo hoy día es una problemática del Partido Comunista, ¿en qué minuto vemos la problemática de cómo se gobierna el país? No es... No, yo creo que no estamos viendo una problemática del Partido Comunista. Estamos viendo el nacimiento de una izquierda que presenta un programa o un proyecto de sociedad que tiene que ir elaborando, que incorpora las tradiciones de los distintos sectores que la conforman y que incorpora esta particularidad de la sociedad actual, y es que es una sociedad formada por mucha gente, por poca ciudadanía en el sentido estricto, como yo te señalaba. Sí. ¿Ah? Y que requiere una propuesta que, reconociendo los clivajes que hay, plantea un horizonte de futuro en la cual Janet Jara, yo creo que Janet Jara lo expresa muy bien, y lo expresa muy bien precisamente en que tiene un núcleo fundamental programático que lo confronta, que lo discute, que vuelve atrás, que vuelve adelante y que se preocupa fundamentalmente de la relación con la ciudadanía. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya, pero Manuel Antonio, no tiene un programa. Lo que tuvo al comienzo para la primaria fueron unas ideas en 7 páginas. Y lo que tiene hoy día son ejes programáticos, hasta ahora. Está muy bien. No un programa, ejes programáticos, y los problemas que ha tenido ella como candidata en estos días han sido justamente porque desconoce ideas y planteamientos que estaban en su programa original y que ahora no están. Porque están en discusión esos temas. Pero el giro de PC a socialdemócrata, ¿te parece un giro necesario, creíble frente a la ciudadanía? Perdón, yo creo que el enfoque de ella en la primaria fue también muy... Insisto en lo siguiente, no se trata que sea socialdemócrata, se trata que incorpore los temas, las inquietudes, las sensibilidades socialdemócratas, las sensibilidades de la nueva generación y las sensibilidades de, digamos, transformaciones en el sentido de mejorar las condiciones de los sectores populares y su participación, esas 3 cosas, incorporarlas todas ellas. Entonces, ella no ha hecho, en ese sentido, dijo una cosa y ahora no. Por supuesto, en ese momento se trataba de representar una cierta línea respecto a las otras candidaturas. Ahora se trata de representarla a todas las otras precandidaturas. ¿Tienes temor de que ella esté tocando el techo, que Janet Jara esté tocando el techo en este minuto de lo que ha sido el apoyo de este gobierno, que es un poco lo que algunos analistas políticos señalan? Yo diría que eso es un tema y un problema. Mi impresión es que si el techo le da para la primera vuelta, no es problema.
Entonces, el punto es, digamos, para decirlo de alguna manera, ese mundo de 5, 6 o más millones de personas que ya no tienen un referente permanente como lo tuvieron en la época anterior de los partidos de derecha, centro, izquierda. Y entonces, a ese mundo, yo creo que ella puede llegar de mejor manera que lo que puede llegar el candidato de derecha, que por una razón, porque el candidato de derecha finalmente es muy ideológico y la gente puede llegar a percibir que muchas de las cosas, con todos los problemas que hay, que se ha conseguido, que se ha avanzado, se vuelva atrás. Hay que pensar que, por ejemplo, respecto al tema de las pensiones y otros, el Cast estuvo en contra. En muchas de esas cosas. Y que ve el tema de seguridad, que por supuesto es un tema clave, pero lo ve estrictamente separado de todo el resto. Y lo ve como un problema básicamente de formas represivas y no de transformación de una sociedad en que el Estado, por ejemplo, pueda tener no solo la capacidad de resolver los problemas de seguridad, pero también de ser un actor en el modelo de desarrollo y en la redistribución. Pero la pregunta también es, Manuel Antonio Garretón, la derecha, cuando ha llegado al gobierno, fue en 2 ocasiones junto con, democráticamente, estoy hablando, ¿no? Con Sebastián Piñera, que representaba una derecha muy distinta, ¿no?, a la de José Antonio Kast, contradictorias incluso. Pero hoy día la gente es la que está marcando José Antonio Kast. ¿Tiene la gente de la derecha la opción de una Evelyn Matei que está más en el centro? Pero la pregunta entonces es, ¿qué es lo que está mirando la ciudadanía en una candidatura que encarna José Antonio Kast, con esa plataforma ideológica, con esa agenda valórica, y que ya había tenido un lugar importante en la elección anterior? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que muchas veces los sistemas autoritarios han llegado al poder no solo por golpes, sino por votación popular. Cuando existen crisis en las sociedades, crisis de digamos, lo que se llama de las expectativas, de miedos, y no hay instituciones que te contengan. Por ejemplo, los partidos contenían. Por ejemplo, las iglesias contenían. Cuando eso tiende a desaparecer, cuando se ve violencias en los sistemas educacionales, por ejemplo, en los colegios, etcétera. Cuando se ve todo eso y sigue habiendo la percepción de abandono, que yo creo que es menos real, pero sigue habiendo esa percepción de abandono de los territorios. Entonces se tienden a exacerbar los elementos de miedo, de reacción, de decir no a todo eso. Y entonces el candidato que complejiza, que hace ver las relaciones entre una y otra cosa. Tipo Toa Matei, que de alguna manera... yo creo que Matei es otra cosa. Pero yo creo que entonces se le hace más difícil. En cambio, el candidato que expresa, claro, que simplifica, que básicamente dice yo soy la seguridad, el orden, etcétera, y eso se hace con distintas formas represivas, y el Estado hay que terminar con ello, y vamos entonces a reducir miles de millones de dólares de lo que es el gasto fiscal, cosa que no es cierta y es imposible. Bueno, todas esas soluciones fáciles tienden a ser, el autoritarismo consiste mucho en eso, en el sí, no, en el, digamos, en una respuesta unilateral, no en la complejidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que Kast tiene la ventaja. Y el problema más complicado es que si tomamos en cuenta lo que ha sido el electorado hasta ahora, tú dices, vamos a decir que el electorado cambia, fluctuante, etcétera, porque no pertenece a partido. Pero sin embargo, uno tiene un 44% como base de la derecha.
Que no se movió nunca desde la elección con Pinochet. Exactamente. El 44%. En el primer tiempo de democracia bajó. No, pero nunca bajó del 40. No, sí bajó, acuérdate, ¿Sí? en la primera elección presidencial, Bueno, sí, está bajó. bien. Pero después rápidamente con Lavín, a partir de Lavín, digamos, de la candidatura de Lavín, se recuperó. Y es un 44% que es exactamente el mismo porcentaje que votó por el sí. Y ese porcentaje se repitió en la última elección. Lo que quiere decir que la última elección presidencial muestra que el clivaje fundamental político, después hay otros clivajes en la sociedad, desigualdad de género, territorio, pueblos, digámoslo, pueblos originarios, pero el clivaje central es una derecha que en el fondo está atada a su pasado, y eso es tanto Matei como Kast. ¿Y por qué entonces el electorado de derecha se va más cercano a Kast? Precisamente por las razones que yo decía, que ofrece una mayor simplicidad. Y de alguna manera, Matei muchas veces ha tratado de acercarse a esa simplicidad. Esa famosa frase, que las muertes son inevitables. Bueno, entonces, y tiene ese problema. Entonces, ¿quién clarifica mejor la visión de mundo? ¿Quién? De esa derecha. Kast. Ya, de esa pero... derecha. Y por eso tiende él a ganar. En cambio, yo creo que en el caso de la izquierda, lo que se ha aprendido, precisamente uno de los problemas es que no hay un centro. Pero entonces aprendió que la izquierda tiene que llenar también el hueco y el espacio y el lenguaje de centro. Ok, pero acá, y con esto vamos a tener que ir cerrando, porque es increíble cómo el tiempo va pasando. Estas son las expresiones de la política. El número clave de esos chilenos que van y vienen, sin anclaje político formal, interesados más bien por los personajes que por sus trayectorias políticas, que son los que van a dirimir la elección presidencial. ¿Qué emociones, te lo pregunto como sociólogo, qué emociones crees tú que están pesando hoy día en ese mundo? Porque ¿serán probablemente las emociones lo que equilibre la balanza a favor de uno y otro? Si lo que impera es el miedo, ¿será que entonces José Antonio Kast tendrá más espacio de crecer? ¿Será que si es, no sé, esperanza, lo colectivo, no sé qué emociones estaría expresando Janet Jara, pero quiero hacer como la franja de aquellos sentires que podrían inclinar la balanza más allá de los razonamientos políticos? Acérquese al micrófono. Yo encuentro que hiciste una dicotomía estupenda. Yo voy a decir lo mismo. ¿En serio? Yo creo que es miedo contra esperanza. Pero yo creo que y ese es un problema mucho más complejo, yo creo que en el miedo de Kast y de la derecha hay también odio. Hay también revancha. No veo que sea ninguno de los dos un proyecto, digamos, que entienda hablarle al conjunto del país y sobre todo también a los que están en otras posiciones. Es una posición normalmente digamos, de menoscabar al adversario, de estar permanentemente atacándolo, etcétera. Y en ese sentido, ese elemento puede jugar en algún momento de crisis también a su favor, pero en otros momentos puede jugar en su contra, sobre todo si ve un adversario como Janet Jara, con un conjunto de partidos que están que están en la idea de construir un país al cual no consideran que se ha destruido, como dice la candidatura de derecha, y que propone cosas que reconocen, en el fondo, claro, las cosas que proponen, pero reconocen todo lo que se ha avanzado. Solo a nivel como de pregunta y de cuestionamiento. Esa izquierda, que también tuvo una expresión en el primer proceso constituyente, a la ciudadanía no le gustó. También se encontró con una izquierda revanchista, también se encontró con una izquierda intolerante, también se encontró con una izquierda que vino diciendo, ¿saben qué? Ahora las cosas se hacen como nosotros queremos. Ese es el aprendizaje.
Ese es el aprendizaje. ¿Tú crees que ese es el aprendizaje? Pero no me cabe la menor duda. Tú ves a Jara y a los partidos hoy diciendo las mismas cosas que decían en la Convención Constituyente. Hay un aprendizaje. Kast aprendió su autoritarismo. La izquierda y Jara aprendió la idea de una mayoría, que nada se hace sin una mayoría, pero no una mayoría que vota circunstancialmente, sino que entiende que hay que construir un país, de los cuales este gobierno ha dejado algunos pilares, a mi juicio, muy importantes. Pero Manuel Antonio, esto que tú señalas como una nueva coalición, finalmente, liderada por Janet Jara, tiene primero, un componente que la concertación sí tuvo. Eso que le podríamos llamar ánimo societal, cemento que los une, un programa común. O sea, la concertación fue una coalición que alimentó sus relaciones. Esta es una coalición recién armada, que tiene, hasta ahora había una negociación parlamentaria, electoral, pero no tiene todavía un cemento. ¿O sí? Vamos por partes. Ya. Y con ¿Cuánto tiempo duró la concertación en generar su cemento? 10 años. Desde 1980, desde 1980, en la lucha contra la dictadura, sí, que ayuda mucho en ese sentido, con, partidos que no podían hacer nada solos, porque eran reprimidos, etcétera. Bueno, entonces, y a partir, sobre todo, de lo que fueron las movilizaciones. Y además, con una posibilidad de salida que estaba en el modelo de la dictadura, sí, que era movilizar a la gente para votar en uno o en otro sentido. Toda una épica. Era una épica. Entonces, aquí se está construyendo. ¿Pero hay épica? Perdón. No había épica en la concertación en 1981, cuando se empieza a crear la Alianza Democrática. Se va construyendo la épica. Aquí somos nosotros, somos esto. Lo que queremos es pensar a Chile desde una posición de izquierda para llevarlo a una sociedad, digamos, que pueda insertarse en el mundo complejo de hoy. Tenemos tradiciones distintas, visiones distintas, pero vamos a iniciar un camino. Era fácil construir una épica, decir, termina la dictadura. Estamos contra la dictadura por democracia. Es mucho más difícil construir una épica en una sociedad con esta ciudadanía estallada, con una relación mucho más compleja, y donde es muy difícil plantear un horizonte. El horizonte, por ejemplo, el horizonte que planteó el estallido, que era la dignidad. Sí. Bueno, eso es un tema, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se construye? Ahora, ese término que tú usas, ciudadanía estallada, me parece un término muy interesante, porque vuelves a poner la palabra estallido, pero es una ciudadanía estallada. Y con esto cierro, y la última pregunta. Son varios los analistas que dicen que hoy el momento societalmente es un momento de derechas, que los temas que a la ciudadanía lo mueven o lo asustan o lo complican en su cotidiano son temáticas de la derecha. ¿Tú crees que es un momento de derechas, pensando en Chile y también un poco en el mundo? A ver, yo diría, primero que nada, sociológicamente, yo creo que Chile fue normalmente, a lo largo de su historia del siglo XX y comienzo del siglo XXI, un país de centro-izquierda. Eso, claro, la cultura era así. A veces más de centro, otras veces más de izquierda, a veces más de clase media, a veces más popular. Y yo creo que hoy día estamos en una situación de un país que es sociológicamente mucho más estallado en sus creencias, donde las derechas tienen más posibilidades a través precisamente de la demagogia y de posiciones autoritarias de hacer avances. Para
para la centro izquierda y la izquierda, esto es hoy día una tarea más compleja. Pero no es un país que hoy día tiende a inclinarse, pero no como antes se podía inclinar, porque era sustancialmente de centro izquierda. Hoy día no es sustancialmente de derecha, pero sí hay, yo diría, emociones, sentimientos que tienden a ser explotados fundamentalmente por la derecha, y que ahí está la tarea de la izquierda, precisamente demostrar cómo esto está ligado a un proyecto político que es un gran regreso histórico, una gran regresión histórica, como es lo que propone la derecha. Uh-huh. Manuel Antonio Garretón, sociólogo, intelectual, además del mundo de la izquierda, muchísimas gracias por esta buena conversación. La ciudadanía está hallada. Me voy a quedar con ese término, porque creo que es un concepto para ponerle atención. Sí. Bueno, la ciudad está allá. Muchas gracias. ¿Querías decir algo de punto final? Sí, te quería decir que no peleamos. No peleamos en esta ocasión, efectivamente. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Conversaciones sin Pauta. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.